En Marketing Online Local, visualizamos un futuro donde cada historia cautiva, inspira y transforma. Redefinimos la creatividad y la eficacia en el marketing digital, conectamos marcas con audiencias, generando impacto y crecimiento sostenible. Marketing Online Local, tu socio preferido en el panorama digital en Tehuacán, te da la bienvenida al podcast. ¡Yo! ¡Yo! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos de nuevo, otra vez aquí en Leña y Vino. Muy contentos nuevamente para poder platicar con ustedes. Y pues obviamente estamos congratulados porque después de tanto estarle rogando al bendito Señor, por fin se nos hizo. Tenemos con nosotros a nuestro querido amigo de toda la vida, Próspero, profesor Próspero. Él es una persona entusiasta, una persona con mucha iniciativa. El día de hoy pues nos está acompañando, pues nos va a platicar de un evento importante que se viene en unos días aquí en Tehuacán, y obviamente la intención de este podcast es poder hablar de todo, de mucho y de bastante, pero también queremos hablarles acerca de nuestro querido Tehuacán, que es en donde se viven muchas tradiciones, hay muchos lugares bonitos que visitar, que comer, que disfrutar, y obviamente es el caso de que hoy estamos aquí precisamente con ese pretexto. Nos trajimos a nuestro querido Próspero para que nos platicara acerca de todas estas maravillas que hay, y sobre todo del proyecto que él viene manejando, que para mí, desde mi punto de vista, es un proyecto muy noble. Es un proyecto que como el de él, yo sé que incluso con él se me viene a la mente este dicho, que los locos surcan caminos que después los cuerdos recorrerán, y yo siento que él va a ser punta de lanza de muchas cosas. Sin embargo, ahorita él es el que está adelante con una academia de baile en donde exalzan mucho la tradición mexicana, la tradición de la región. El nombre se llama Danciano, espero que lo haya dicho bien, sí, y pues obviamente ahorita nos va a platicar nuestro querido invitado, el profesor Próspero, acerca de este proyecto que está desarrollando, que pues no es de apenas, ya llevan algún tiempo, ¿verdad? Ya. Y pues bueno, antes de empezar, pues la bienvenida también a nuestro querido amiguísimo, nuestro acompañante de toda la vida, mi querido Robert. Buenas tardes, noches, días. Hola, buenas noches, bienvenida aquí al amigo Próspero. Ya teníamos tiempo que te estábamos esperando, porque el tema es bonito, el tema es muy rico y muy variado. Honestamente somos un par de ignorantes en el tema, y por eso la invitación, pero qué bueno que ya se dio la oportunidad de tenerte aquí con nosotros. Gracias. Así es, y pues bueno, partiendo de aquí, la pregunta obligada, aquí en Tehuacán se celebra tradicionalmente cada año la matanza, el mole de caderas, pero obviamente hay muchas cosas detrás. ¿Y de qué viene esta tradición, mi querido Próspero? Pues bueno, antes que nada, gracias, ¿no?, por la invitación. Aquí está, es un placer estar con ustedes en este buen programa. Pues mira, más que nada, esto es totalmente histórico. Estamos hablando de más de 100 años en los que pues todo el mundo es sabedor, algunos lo ignoran, cómo traían a los chivos, ¿no?, desde Oaxaca de León, y los iban cebando. ¿Qué cebar? Que los chivos comían el cactus y la sal de Zapotitlán, Salinas, y ellos tenían también por mucho tiempo con muy poca agua, ¿sí? Eso es lo que realmente les da o le daba el sabor original al hueso, a la cadera, ¿no? Dicen algunos historiadores que cómo surge este mole de cadera. Pues bueno, en esas haciendas se traían los chivos, se mataban, etcétera, y pues los patrones, los hacendados, son los que se comían la carne, ¿no? Entonces todos los matanceros, que pues eran los que hacían los sacrificios de estos animales, se quedaban con los huesos. Entonces empiezan a crear ese mole de ponerle
todos los condimentos que lleva el mole de caderas en la actualidad, ¿sí? Y empiezan a degustarlo. Entonces se dan cuenta que el sabor es muy sabroso, ¿no? Ahora sí, como que sea, el huesito se queda el sabor al caldo, ¿no? Entonces de ahí empieza a hacerse popular este platillo exquisito que ahora es a nivel internacional. ¿Cuál es la polémica ahora en la actualidad, no? Que el maestro Samuel Ortiz Guevara, que en paz descanse, al empezar a investigar todo esto, se le viene a la idea de crear la danza de la matanza, que ahora con tantas cuestiones de generacionales que ahora se ofenden, ya no podemos decir matanza, sino danza del mole de cadera, ¿no? Pero que en su momento el maestro Samuel empieza a investigar en todas las regiones, de Tehuacán, Sinacatepec, San José Miahuatlán, Chilac, y crea las 5 regiones de Tehuacán a través de toda una investigación, y a partir de eso también con el maestro Eusebio Castillo, originario de Zapotlán Salinas, crea él la música en su primera instancia con piano, y se hace a través de sones, de pedacitos de música de la región, y se crea esta hermosa danza tradicional donde pues un danzante lleva el chivo, el otro lleva el cuchillo que es el matancero, la sacerdotisa que lleva el copalero, ¿no? Y todo el pueblo, ¿no? Que va atrás, se hace un alabado. Esta danza la lleva por primera vez el maestro Samuel Ortiz Guevara a la Ciudad de México, un concurso nacional de danzas en el programa de Luis Manuel Pelayo Sube en 1970. Y en 1971 vuelve a llevar al mismo ballet de Tehuacán, el primer ballet de Tehuacán, en el programa de Raúl Velasco de Siempre en Domingo, ¿no? Cuando cumple su primer año. Entonces Tehuacán es en esos años maravillosos de turismo, de cultura, y que tiene mucho auge el primer ballet folclórico de Tehuacán, ¿no? ¿Por qué lo tiene? Porque afortunadamente el maestro Samuel fue bailarín de Amalia Hernández en muchos años. Amalia Hernández vino en una ocasión aquí a Tehuacán, al extinto hotel Espa Peñafiel. El ballet de Tehuacán se presenta y la maestra Amalia Hernández lo ovaciona, ¿no? a su exalumno del buen trabajo que se estaba teniendo aquí en Tehuacán. Desafortunadamente al paso del tiempo pues ha ido deteriorando, ¿no? Ahorita este mole de caderas, el festival, está cayendo desde hace 2 o 3 años en una polémica. Por ejemplo, hoy he estado viendo redes sociales precisamente que presentaron unos rituales en el Palacio, ¿no? Adelantándose, apenas estamos a 21 de septiembre y hay esa lucha entre Chilac y entre Tehuacán, porque pues los que eran los matanceros y crearon prácticamente el mole de cadera, pues fueron los matanceros de Chilac, ¿no? Por decir, bueno, entonces la fecha en sí, la oficial, ¿cuál es? Pues generacionalmente se ha hecho empezando la segunda quincena de octubre, que viene siendo entre el 16 y 17 de octubre, por años es cuando se hace el ritual acá en Tehuacán, cuando viene el gobernador, etc. Pero ahorita ya más o menos 15 días antes, 10 días antes, Chilac ya lo hace, en la ex hacienda de Chilac o en otros lugares, y ya también hace el ritual y todo, poniendo que es por los matanceros, ¿no? Independientemente de la danza, ¿no? Entonces ahorita está esa lucha de patentar, de quién la puso, quién la hizo, y bueno, es y a ver quién fue el primero, quién fue el primero, ¿no? Ellos alegan, ¿no? Es su danza de los matanceros, porque así la están llamando ahora, ¿no? Y pues sí tienen una cierta razón, ¿no? Porque ellos son los que crearon realmente el mole de caderas, pero pues esa es otra situación, ¿no? Ya se le está demeritando crédito a nuestro Samuel Ortiz Guevara, que lo promovió por primera vez hace más de 50 años. El maestro Samuel Ortiz Guevara, él fue el que creó el baile, la danza de la matanza. O sea, él le dio vida a esta costumbre tradicional. Exactamente. Y en el entendido de que entonces esta situación se daba porque traían chivos de otros lados, ¿no? Sí, desde Guajuapan, la Mixteca, todo. Y ahora, obviamente que cuando llegaban acá, no comían más que lo que iban encontrando en esta región, claro, que eran desde Zapotlán, cactáceas, ajá, la piedra de sal de Zapotlán es lo que absorbía el chivo en su osamenta y es lo que le da el verdadero sabor. Lógico, ahorita todos ya son de corral, ya son de ganaderías, ya no llevan ese mismo proceso que se llevaba hace años. Es más comercial ya ahora. Es más comercial, exactamente. Entonces la
parte del baile de la matanza es el retrato vivo de una situación que se daba hace mucho tiempo y que fue creada por el maestro en determinado a través de momento, su investigación. y que de alguna manera pues ya culmina con la parte del guisado, ¿no? Sí. Que son guasmole o cómo? No, bueno, se le llama mole, mole de cadera, pero es más caldoso que un mole poblano, ¿no? Tradicional. Le pusieron el nombre de mole de cadera. Pero entonces, ahorita por lo que nos estás platicando, quiero entender que entonces Tehuacán figura por la danza, no tanto por el platillo en sí. No, de hecho son las dos cosas, ¿no? Yo creo que va de la mano, ¿no? Tanto el platillo, ahorita pues degustar un platillo de mole de cadera ya es caro, costoso, ¿no? O el juego de caderas como lo vendan. Se ha popularizado mucho, eso es muy bueno, ¿no? Muchos restaurantes ya lo venden, la asociación de restauranteros también hace su evento y eso es muy bueno, ¿no? Pero ¿tú crees que es a raíz de eso, de la popularidad que le dieron por televisión en esa danza? Sí, fue a partir de eso, ¿no? Porque muchos hablaban del mole de caderas y hay gente que todavía no lo conoce. ¿Qué es eso, no? Te preguntan, ¿no? Porque también hay una pelea, ¿no? Se quieren ganar el origen real de la preparación o de la receta, que yo tengo entendido que es de Oaxaca. Sí, es de Puebla, ¿vale? Sí, hay esa lucha, ¿no? Entre Guajuapan, de León, Oaxaca, entre Chilac, que son los que eran los matanceros, y Tehuacán, ¿no? Entonces, es esa pelea, ¿no? ¿Quién es? Ahora sí que fue primero, sí, la gallina o el huevo, ¿no? ¿Y en Oaxaca también lo preparan, el mole de cadera? No. Ahí no. No, es en Guajuapan, bueno, pertenece a Oaxaca, ¿no? Guajuapan de León está más pegado a Tehuacán, también lo preparan de una forma un poquito diferente, ¿no? Pero pues quien lo popularizó o lo empezó a comercializar más fue Tehuacán a través de esta danza. Entonces es lógico que al paso de los años, ya en las últimas décadas, pues empieza esa pelea de que pues ya es costoso, te lo adjudicas o lo patentas, tú sabes que ya estamos hablando de economía, ya entran muchos intereses comerciales, políticos. Sí, obviamente va a aplicar el que se mueva más y el que lo promocione más es el que va a ganar la publicidad, ¿no? Sí, exacto. Bueno, y Tehuacán la tiene desde hace muchos años. Sí, o sea, realmente a Tehuacán se le conoce por dos cosas, que es el agua mineral y otra el mole de cadera. Claro, que desafortunadamente volvemos a lo mismo, ¿no? Ahorita qué pasa con las embotelladoras, ¿no? Ya no existen. Sí. San Lorenzo se secó. Bueno, se está vendiendo el agua. Sí, ya Peñafiel ya no es de Tehuacán. Ya no es de Tehuacán. Entonces, pues antes uno iba a nadar, ¿no? ¿Cuántos artistas vinieron? Hay una actriz, se me fue ahorita la verdad el nombre, que vino hace 40 años y estuvo aquí hospedada en el Hotel Spa y venía precisamente porque por lo que se le conocía a Tehuacán en los años 50, 60, Dolores era del que Río, las creo, aguas ¿no? eran Claro. curativas, las aguas de San Lorenzo. Entonces venía mucha gente a tomarla, porque si tú la tomabas, como antes, que bajabas ahí junto al balneario, estaba cayendo el agua, era un agua mineral, ¿no? Sin gas. Ya pues, el proceso fue gasificarla, ¿no? Entonces era muy medicinal para mucha gente, tenía esa idea que venían a curarse. Todo eso desafortunadamente ya no lo tenemos. No, y lo acabas de decir muy bien ahorita con esa palabra. El agua mineral de Peñafiel sirve para curársela. Ándale. ¿verdad? Eso sí, ¿no? En otras ciudades que decían, échale un Tehuacán, ¿no? Me han contado. A tu coñac, a tu ron, ¿no? Un Tehuacancito, ¿no? Así lo conocían, échale un Tehuacán. Y también el tehuacanazo también es famoso por otras ese fue bueno en los 80, por otras ¿no? cuestiones, sí, Fue motivo de muchas verdades. Ándale, a fuerza, ¿no? y muchas películas, por eso también fue famoso el tehuacanazo. Y más cuando lo combinabas con chile seco. Hasta todos me dio. Ándale. Se te salían todas las verdades, hasta lo más oculto sacabas, ¿no? Pero bueno, ahorita ¿en qué posición se encuentra la matanza? Ahorita el tema de la matanza está entre que sí es de uno y es de otro. Sin embargo, creo que es importante, digo, para todas las personas de Tehuacán que nos ven, es importante exaltar nuestras propias tradiciones. Y obviamente déjenme decirles que aunque comercialmente lo pueden ustedes ir a consumir a un restaurante, hay muchas familias que tienen el toque y
te chupas los dedos. Claro, ¿no? sí, Consumiéndolo, ¿no? Las personas más grandes, ¿no? Son las que todavía tienen la receta, ¿no? Pero pues de parte es muy bueno, ¿no? Que se siga promoviendo. Aquí lo negativo es esa lucha de poderes, ¿no? Que a los que estamos en la parte del folclore, de que rescatemos las tradiciones, no nos interesa otra cosa más que se siga difundiendo, ¿no? Que siga Tehuacán renombrado, aparte del mole de caderas, por todas sus demás tradiciones y bellezas que tenemos, y que las autoridades volteen hacia la verdadera cultura de nuestra ciudad. Porque tú vas a Orizaba y es un pueblo mágico. Sí. Yo recuerdo hace 20 años que estuve estudiando No estaba en así. Orizaba, no estaba así. Su expori la hacían en donde ahora es el parque de Cricri, bueno, no, la plazuela, ¿no? La Sí. Alameda. Ahí era su feria, ¿no? Sí, sí, ahora sí. tiene un recinto ferial enorme, está donde están los dinosaurios, lo que era donde está el asilo de ancianos, ahora lo volvieron todo el museo de Cricri. El teleférico. Está el teleférico, todo el cocodrilario, el changuán, todo lo que era el río que Sí, no el podías bajar paseo antes. sobre el del río zoológico, está muy ¿no? bonito, fíjate. Imagínate, ¿no? Y que hace 20 años Orizaba estaba Es más pequeño que más Tehuacán. pequeño todo. ¿Y cómo es posible que Tehuacán no tengamos ese auge turístico que se tuvo hace 50 años y esa cuestión cultural que también se tuvo hace 50 años, ¿no? ¿Crees que ha sido la falta de visión de las personas que están al frente de la promoción del turismo, el poder apoyar ustedes como personas que expresan la danza, que expresan las tradiciones? ¿De qué manera se han visto afectados o no afectados? ¿O cómo ha sido esta situación para poder, han batallado para dar a conocer? Mira, ¿Quién nos está muchísimo. apoyando ahorita? Aquí en Tehuacán es nadar contra corriente, porque nosotros trabajamos con nuestros propios recursos. Desgraciadamente, por ejemplo, te pasaron las fiestas patrias, ¿no? ¿Cuántos memes hay, no? De que un mexicano vestido en una noche mexicana y de mexicano, ¿no? Otros días me he visto de europeo. Ándale, sí, ¿no? Al otro día ya estamos en Suiza, ¿no? Sí, sí, sí. ¿No? Aquí, ¿cuál es el problema? Que te llaman, por ejemplo, si tenemos grupos de danza, oye, ven que venga tu grupo a bailar, ¿no? Para la noche mexicana, ¿no? Mal dicho, ¿no? Pero no te ven como un artista, para empezar. Te minimizan. ¿Cuánto cobras? Si tú les dices una cantidad, no, yo no te lo quiero. Bueno, quizás denos un lunch, etcétera. O sea, todos quieren que vayas gratis, ¿no? Sí, sí. Cuando cuestan vestuarios, ensayos, tener un lugar traslado. donde ensayar, El traslado. entonces lo minimizan. Te invitan a algunas ferias patronales. Pocos son los lugares que te dan ese respeto de que digan, pues va a venir el ballet fulano de tal, que tú quieras, ¿no? El escenario, la atención, mínimo la hidratación. No, la gente se va, se queda muy poquito público, el sonido muy chafa, o sea, como que somos del ballet. Buscan a los ballets desgraciadamente como para el relleno de artistas que ellos consideran, ¿no? Entonces, desgraciadamente ese es el gran problema. La difusión cultural. La difusión cultural. Y lo digo Tehuacán porque acá en Tehuacán, pase quien pase, ayuntamientos que pasen, te llaman a los artistas locales para rellenar los eventos. ¿Sí? Tú vas a otros lugares, Jalapa, Orizaba, Puebla capital, Coco, Oaxaca. ¿sí? Y dime, Zacatecas, festivales culturales internacionales, los que llegan ballets de todo el mundo y que le dan toda la publicidad posible a los grupos. Es lo primero. Exactamente. Y aquí desgraciadamente no lo tenemos. No Eso es ahora sí que al interior del municipio, bueno, de la ciudad o la regiduría de la ciudad de repente no ha tenido esa visión de poder levantar a Tehuacán como en su momento, en esos ayeres, pues Tehuacán era una ciudad excelsa, una ciudad en la que en cualquier lugar que te pararas encontrabas la riqueza de las personas, encontrabas gente que venía de otros lados, venían a visitar a Tehuacán, porque Tehuacán es un lugar enigmático, un lugar en el que se pueden hacer 1001 actividades, un Tehuacán en el que ustedes pueden venir a disfrutar desde una sombrita en el Parque Juárez, hasta poderse ir a andar en bicicleta en cualquier lugar, así como también disfrutar de la gastronomía y también de la expresión artística que de repente para
para esos gobernantes de repente es más importante otra cosa que lo que debe de ser. Sin embargo, al exterior de Tehuacán nos hemos topado también con que hay algunas personas del medio político que sí nos han apoyado, ¿no? No, claro que sí. Nosotros hemos buscado mucho el apoyo, ¿no? Por tocar puertas. Yo con el proyecto del espectáculo Danjian que mencionabas tenemos 3 años. Y le pusimos Danjian porque significa Tehuacán en la lengua indigua popoloca, que es nuestra lengua de Tehuacán. Y eso es Tehuacán, se pronunciaba hace cientos de años Danjian, ¿no? De hecho, la zona arqueológica de acá de Tehuacán, que también le falta muchísima publicidad, el arqueólogo que está allá encargado, muy buen amigo de Jalapa, imagínate, fue el que nos abrió las puertas para hacer 2 presentaciones que hicimos allá en la zona arqueológica. Se llama Danjian y la gente lo desconoce, dicen, el de San Diego, las pirámides de San Diego, o Tehuacán Viejo, ¿no? La mesa, la meseta, no, es Danjian, ¿no? Y que tiene y enfrasca una cultura de verdad enorme, ¿no? De nuestro hermoso Tehuacán, ¿no? Que va aunado, estamos hablando de una época de hace 500, 600 años, ¿no? Y que sí hemos tocado puertas con algunas personalidades, nos han apoyado. De hecho, ahorita vamos a ir mañana a la Ciudad de México, tenemos una presentación en el Teatro Ernesto Gómez Cruz, llevamos algunos bailes folclóricos, es un encuentro de danzas. Hace 2 años que tuvimos la primera vez llevamos la danza de la matanza con los niños, tenemos niños de 3 años hasta 16 y el grupo de adultos mayores, y es una fusión que hacemos de los 2 extremos del humano, ¿no? La niñez y la vejez, ¿no? Nuestro eslogan que siempre decimos es una niñez sin adicciones y una vejez saludable. Entonces es lo que estamos trabajando con este grupo. Pues a propósito de este proyecto que nos estás platicando, eso es lo que de alguna manera pues sí es motivo de resaltar, porque tú tienes un proyecto aquí en Tehuacán, ayudando, dándole otra perspectiva de vida a la niñez, juventud y gente mayor. Difusión. Pero todo, ¿no? Básicamente la gente, los niños que hoy en día no pasan del celular o de las cosas electrónicas, que a final de cuentas es cuento de cada quien, pero es bueno que de repente tengan esta parte de la sociabilidad que les da estar en una academia, en este caso el ballet folclórico que tienes, que no importa que no sepas zapatear, ahí te enseñan, ahí vas aprendiendo, ahí te vas desenvolviendo. Y en lo profesional, créeme lo que en tu vida personal y más adelante te va a ayudar el aprender a tener una expresión corporal, y qué mejor que lo puedas implementar. Bueno, en un momentito más nuestro querido Próspero nos va a dar los datos para que puedan ustedes contactarlo, puedan platicar con él. Pero sí es muy importante que aquí en Tehuacán ustedes vengan, visítenos. Digo, pues es como en todo, hay cosas buenas, hay cosas malas, pero de lo bueno, créanmelo, que Tehuacán no se queda atrás, tiene mucha tradición, hay muchas cosas que ver. Nosotros estamos comprometiéndonos de alguna manera a poder hablar temas acerca de nuestro querido Tehuacán. La verdad, yo amo Tehuacán, todos amamos a Tehuacán y nos sentimos de repente muy orgullosos, sobre todo porque he tenido la oportunidad de conocer un ramillete de personas extraordinarias en todos los aspectos. Claro. Literario, cultural, deportivo, o sea, hay mucho talento. De alguna manera sí sería como que un llamado para que se aperturen más foros, para que se pueda apoyar esta actividad de expresión, y pues obviamente que vengan a conocer las tradiciones, porque bueno, como nos salimos un poquito del tema, pero sí es importante conocer esta parte importante que mencionabas acerca del nombre Danjian, que para la gente que nació en Tehuacán, que es originaria, pues saben que Tehuacán no inició en donde lo conocemos. Tehuacán inició ahí donde le dicen el Tehuacán Viejo. Y es increíble también, de verdad que los invitamos, vengan y dense una vuelta por el museo para que conozcan incluso el sistema de drenaje que tenían en esa ciudad. Y estamos hablando de millones de años de gente que no tenía contacto con la tecnología, pero que sin embargo ustedes lo pueden vivir en carne propia y pueden ver
cómo eran antes esos drenajes, ¿no? Que tenían esa tecnología. Era un lugar de trueque, ¿no? Sí. De hecho, pues en esos años, estamos hablando de 1500, 1400, pues todas las tribus, vamos a decir, o las ciudades pequeñas pagaban tributos a los aztecas, ¿no? A los mexicas. Y pues bueno, de eso viene la palabra popoloca, es como un apodo. De hecho, la lengua es injigua. Si tú le decías popoloca era un insulto, porque es como si dijeras tartamudo. Para los nahuas, el que tú no hablaras el náhuatl te veían inferior, ¿no? Y acá se hablaba la lengua injigua. Yo pensé que por la popó. No, ándale. Entonces, el decirles popoloca era un insulto, ¿no? Y también no se sabe eso, ¿no? Y dentro de esta zona arqueológica, de lo más hermoso y que nos tenemos que sentir orgulloso, está una pirámide, que está mal dicho la pirámide, ¿no? Pero bueno, donde tiene cráneos humanos incrustados y está dedicada a Ximantotec, el dios de inframundo. Y dentro de nuestra cultura injigua está la única mujer guerrera águila de toda Mesoamérica. ¿Por qué? Porque el ser un guerrero águila nada más era para los hombres, ¿no? Desde los mexicas y todas las demás culturas. Aquí no, acá en Tehuacán se tiene a la única imagen de una guerrera águila. Para el guerrero más destacado, sí, ¿no? Exactamente, y el guerrero jaguar, ¿no? Y se tiene también a la diosa que está aunada a la misma que veneraban en el Tepeyac los aztecas. Aquí también se tenía a esta deidad de mujer, ¿no? Entonces nos damos cuenta que no estábamos tan mal, ¿no? Porque tenía un poderío la mujer. Ahora hablan las chavas en el Facebook, estoy empoderada y todo, ¿no? Aquí en Tehuacán ya se tenía desde hace muchísimos años, ya ¿no? existía el empoderamiento femenino, ¿no? Sí, claro. Partirse la madre si te empodera. Ándale. ¿No? Digo, sí, por los títulos de esos años de los guerreros, eso te empodera, ¿no? Sí. No manifestarte, ir a gritar cositas y pintar las paredes, ¿no? Claro, exactamente, ¿no? Y por ejemplo, nosotros, un servidor, junto con mi esposa, la profesora Itzel Juárez, que llevamos el espectáculo de Ayán, y mi hijo Tayen, y Emilio, mi otro hijo, crearon la música dedicada a Ximantotec. Y con los niños les pusimos la coreografía. Ahorita estamos ahora sí, que no nos pase lo de la danza de la matanza. Ya estamos en el proceso de patentarla. Le llamamos la danza Ximantotec de las calaveras, donde los niños bailan de unicel los cráneos. Y también sacamos a la guerrera águila y el guerrero jaguar. Y eso se presentó ya en la zona arqueológica de Tehuacán. Y es lo que estamos tratando de seguir difundiendo ahora, ¿no? Está muy bien la matanza, esa es una parte más de acá, ¿no? Más después de la colonia, etcétera. Y ya de este lado estamos hablando de una parte un poquito más antigua, ¿no? Es después de Cristo, claro, pero sí la parte de la base de Tehuacán, de la historia de Tehuacán, eso es lo que ahorita nos estamos tratando de difundir, porque llega el 16 de marzo, ¿sí? Cuando el aniversario de Tehuacán, ¿no? De la compra del título de Ciudad de Indios. Y pues lo que menos presentan es esa parte, ¿no? Esa parte que existía antes de comprar ese título. La parte de las bases, ¿no? La parte de dónde venimos, de quiénes somos, porque hasta la ubicación es muy importante. Sí. El Cerro Colorado era su observatorio de los injiguas. Desde ahí observamos que ya venían las demás tribus a atacarlos, etc. Está la Plaza de Armas ahí en el Cerro Colorado y bajas hacia San Diego y ahí está todo el demás. Y todavía no han excavado todavía el territorio, ¿no? Entonces, lo que se muestra es lo mínimo, falta mucho por excavar, pero no hay recursos. Pero fíjate que la importancia de ahora la difusión y después inculcar toda esa cultura que no sabemos. Como dije en un principio, yo sí me considero un ignorante y con mucha pena, la verdad, porque es mi ciudad y no sabía todo eso que estás comentando ahorita. Sí, sobre todo porque, pues bueno, la riqueza, esa es creo que la verdadera identidad que el mexicano debe de tener y no lo que mencionabas con este famoso meme que nos reímos. Sí, la riqueza hoy eres cultural, mexicano, ¿no? Y mañana ya eres gringo, europeo, cosa, ¿no? O sea, perdón, señores, la verdadera identidad mexicana y radica mucho ver desde no tienes
que sentir mexicano sabiéndote la historia universal de México. Yo sí tengo mucha bronca con eso. Cuando alguien menciona, hay que vestirnos de mexicano, yo soy Yo soy igual, o sea, yo creo que la riqueza y la identidad que debemos de tener es pues, saber de dónde venimos y sentirnos orgullosos de nuestros antepasados que se manejaba una barbarie, sí es cierto, pero era ese contexto de antes. Claro. Hoy es distinto y sin embargo es tomar en cuenta muchos datos curiosos como la guerrera águila, como el guerrero jaguar, como esta deidad. De Ximantotec. Encontraron también encontraron una estatua de un dios de la muerte. Él es Ximantotec. Chimaltotec. Chimaltotec. Y pues bueno, o sea, es importante que nosotros conozcamos un poquitillo de lo que hay en donde vivimos y pues obviamente para muestra un botón y es por eso que nuestro querido maestro Próspero nos trajo material para que lo podamos disfrutar. ¿Les parece si los vamos a ver? Vamos a verlo y ahorita regresamos con ustedes. Soy Coat, Yundayago, soy Milpa, Totomos, Zacate, soy Surco, Calvin Montón.
Vengo a cantar mi chilena en esta fiesta bonita, se llama la Cuquileña, tierra de la Virgencita. Tus mujeres son trigueñas, pero todas son bonitas. Tus mujeres son hermosas, como flores de azucena, tienen aroma de rosas, bañadas de luna llena, y su color representa al de la Virgen Morena. Baila mi chatina, zapatea bonito, y al darte la vuelta, te robo un besito, y al darte la vuelta, me robo un besito. Hoy lo llevo en la memoria, barrio grande de Jesús, con la Asunción, con la gloria, y queda San Nicolás para confirmar tu historia. Baila mi chatina, zapatea bonito, ya. Hombre, pues ¿qué tal? ¿Qué te pareció? No, muy interesante, la verdad, muy interesante. Y no hay nada más más rico que el conocimiento. No hay nada que te llene más. Sí, así es. Y pues bueno, la verdad es de que la expresión corporal de estos chiquillos, no, a mí siempre me ha fascinado que los chicos tengan otro tipo de expresiones positivas. Y en este caso que vimos el video de la matanza con tus queridos pupilos, la verdad es de que te felicito. Gracias, gracias. Sí, se siente el ambiente y de alguna manera pues es una manera de platicar la historia, ¿no? De cómo se fue dando. Claro. Y pues bueno, de ahí viene el proyecto de Danchean. ¿Cómo nace Danchean? Híjole, pues yo ese proyecto lo tenía desde hace muchísimos años, ¿no? Toqué muchas puertas a políticos, a ayuntamientos, nunca se me dio oportunidad. Entonces en una ocasión platicando con mi esposa Itzel, le decía yo que siempre me interesó y me decía ella, pues empezamos, ¿no? Entonces buscamos un lugar hace 3 años, lo fundamos el
3 de mayo del año 2021. Estuvimos en la 2 Sur, la Casa del Panteón, estuvimos un año ahí. De ahí hemos estado en diferentes locales. Ahorita estamos ubicados en la calle José Ortiz de Domínguez, Centenario, donde está Megacable en la planta. Es un salón especial, ya ahorita lo vieron, tienen espejos y todo, porque se trabaja con los niños. No nada más damos la danza folclórica, tenemos al maestro de canto, él nos trabaja los días viernes con los niños, porque también los niños cantan, entonces cantan y bailan. Mi esposa les da la parte de expresión corporal y arteterapia, entonces se trabaja con ellos los viernes, canto y arteterapia con los niños. Entonces es un arte completo, ¿sí? Un abanico completo, no nada más de zapatear y bailar, sino que trabajamos todos los hemisferios, los 2 hemisferios, derecho e izquierdo, y que el niño de 3, 4 años tenga esa seguridad de presentarse en un escenario, y lo hacen, ¿sí? Y ustedes lo están viendo, ¿no? Cómo ya proyectan, cómo sin pena entran, ¿no? Que aparte de la cuestión cultural, también es una parte social con los niños. Y para la escuela. O sea, al niño ya no le va a dar miedo exponer, hablar frente a público, claro, porque ya lo hace. Ya no le va a dar ese pánico de exponer en la clase, ¿no? Ya se enfrenta al público. Exactamente, sí, a los adultos él lo va a platicar con quien sea, ¿no? Son niños que se vuelven muy abiertos. Ok, bueno, ¿la Academia de Danza aparte maneja algunas otras disciplinas o solamente es pura danza? Es danza, canto y lo que se les da de arteterapia. Ah, ok, perfecto. Y bueno, obviamente la academia pues está creada pues para alimentar y hacer crecer más a la niñez de Tehuacán. Así es. No por ello quiere decir que los jóvenes no están incluidos, también tienen programas para jóvenes, supongo. Sí, de hecho está 16, 17 años y de ahí el grupo de adultos. ¿Se manejan niveles? No, de hecho hay ballets que manejan principiantes. No, nosotros no les pedimos que ya vayan bailando, no hacemos audiciones como algunos ballets, es lo más fácil que ya lleguen bailando. Para nosotros el que no sabe zapatear, para nosotros como maestros es mejor, mucho mejor que venga en serio, porque es como una plastilina moldeada, ya no trae vicios de otras agrupaciones. Ok, entonces, ¿a partir de qué edad ya los niños pueden ir? 3 años. 3 años. Ya pueden estar en el ballet. Espectáculo Dancian. Obviamente que hay un proyecto por ahí detrás muy grande. Claro. Y pero pues súmense, quien lleve gusto, pueden contactar. ¿Cuál sería tu número telefónico? Estamos en redes sociales, en Facebook como Espectáculo Dancian, en Instagram también, y al teléfono 238 250 7487 es donde podemos pedir los informes. Los días de ensayo son martes, jueves y viernes, de 5 a 7 de la noche. Y pues bueno, se les daría toda la información, una clase muestra, quien guste asistir a una clase muestra sin ningún costo. Ok, y al primero que le llame a partir de que hayan visto este programa, todo va a ser becado. Va a haber ciertas facilidades. Así es, ¿no? Claro, o sea, desde la parte que vas a aprender a zapatear, eso va a que ser cuéntame, Vicat. de a ver qué pex. Pues bueno, la verdad es de que muy contentos, la verdad nos deja muy enriquecido este programa con esta información. Digo, finalmente conocer de dónde proviene la palabra Dancian. Así es. Sí, que Tehuacán Viejo no es Tehuacán Viejo, es donde inicia Tehuacán. Así como también de alguna manera de dónde proviene, cómo viene dándose esta parte de la matanza, por qué viene, quién la creó, ahí está el dato. Y pues de allí la invitación para que de alguna manera puedan ustedes, si sientes que puedes cantar, incluso hasta ahí mismo salen, ¿no? Sí, ahí salen los que son natos que sí se les da la cantada. Y el baile. Y el baile. Y el baile, entonces si tú eres uno de ellos y te gusta bailar, cantar, expresarte corporalmente, pues ahí está nuestro querido profesor Próspero, quien en determinado momento nos va a poder apoyar y guiar. Y pues dejen de estar tanto en el celular, papás, llévenlos. Y lo esperamos, ¿no? Para el próximo. Claro que sí, la invitación abierta para nuestro querido profesor Próspero, claro, para que nos acompañe con más temas de enriquecimiento, para que sigamos. Porque estoy seguro que debe de saber más cosas.
Ah, sí. Hombre, Claro. Ahorita claro. el tema fue el mole de caderas, pero así es. Sí. hay más tema en Tehuacán. Claro que sí. Pues muy contentos de haber platicado con todos ustedes, la verdad, nos la pasamos muy bien. Espero que hayan disfrutado el material que nos compartió. Muchas gracias por el material que nos compartiste. la Mario, verdad. gracias. Muy enriquecedor. Y nos vemos en la próxima porque hay más. Esto fue A Ver qué Pex y el mole de caderas. Nos vemos. Hasta la próxima.